vamos a dar paso para que el queridísimo doctor Llamas, que todos ya de aquí ya conocemos y tenemos mucho cariño y mucho respeto por él, nos va a platicar de una alternativa para mitigar problemas relacionados con mala calidad de la atención, sobre todo en circuitos de media tensión. Ustedes saben de lo que estoy hablando, de sacs e interrupciones rápidas, ¿verdad? ¿Qué causan? Caídas de procesos, pérdidas de dinero, daños a equipos, etcétera. Entonces, Doc, llamas, adelante, adelante, Doc. Excelente, excelente. Oigan, pues, qué tremenda oportunidad para platicarles sobre, pues, este equipo para solventar las caídas de voltaje que tristemente son muy frecuentes en circuitos de media tensión, en los 13.8 kilovoltios, en los 23 kilovoltios y 34.5. Les comparto mi pantalla, déjenme ver, esto está aquí. Ah, Les comparto mi pantalla. A ver, donde dice pantalla completa, compartir. Entonces, ya están viendo ahí mi pantallita completa y nos vamos. Aquí me dice, aquí me indica que ya les estoy compartiendo. Listo, Doc. Sí, esta presentación, fíjense que la elaboré, pero con material, con buena parte de material de tipo práctico que me proporcionaron mis amigos Jorge de los Reyes y Gaspar Cárdenas. Entonces, ahí los agregué. A lo mejor ellos luego me reclaman que no los ande poniendo en mis cosas. Pero por lo pronto yo los puse ahí. Y esta herramienta, pues, recibe varios nombres. DVR, Voltage Sag Corrector, Sag Right Through Power Conditioner, Dynamic Sag Corrector, Active Voltage Conditioner Right Through Storage. Entre otros, algunos hasta le llaman UPS. La primera vez que se mencionó, fíjense, el DVR fue cuando eh, Hingorani, eso es, en la revista Spectrum del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, presentó el concepto Custom Power. Ingorani es el que ven ustedes ahí. Él es un profesor, un ingeniero de India, fíjense. Muy influyente en cuestión de aspectos de calidad de energía. Eh, Permítanme aquí mi tabletita. Ah, está prendida. Pero ya está. No veía el puntito este. Entonces él introduce el concepto Custom Power. Ingorani es muy famoso porque
él introdujo, fíjense, el concepto FACTS, Flexible AC Transmission Systems. Posteriormente, pues como esto era para sistemas de transmisión, bueno, introdujo el concepto Custom Power, que tiene que ver más bien con aspectos de distribución. Y vean, en esto que tenemos por aquí, es transmisión, ahí cae en el mundo de los FACTS, mientras que este ya es Custom Power, que cae en el área de distribución. Media tensión y, ¿por qué no?, también baja tensión. Y ahí mismo, sí señor, ahí mismo, en esa revista Spectrum del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de junio 95, presenta el concepto de DVR, restaurador dinámico de tensión, sistema compuesto por un convertidor, un condensador de almacenamiento y un transformador conectados en serie con una barra colectora de distribución. Y un transformador, fíjense, conectados en serie con la barra colectora de distribución. Y esto es muy importante, conectado en serie. El restaurador compensa las perturbaciones de tensión en la barra colectora. Oigan, y vienen otras definiciones, no las vamos a ver todas, inclusive está muy padre porque ahí mismo venían algunos bichos, algunos disturbios de calidad de energía eléctrica. Ahí mismo, de un autor, Pansini, que habla de ingeniería de distribución, presenta pues cómo es que si hay una falla, se cae el voltaje, se abre el interruptor, se recupera el voltaje y cada vez que se cierra el interruptor, como hay una falla, pues se cae el voltaje y eso da lugar a corrientes fuertes que abaten el voltaje. Una secuencia típica de un reconectador, fíjense, le llaman reconectador a lo que nosotros le llamamos restaurador. En general le llamamos restaurador. En un alimentador de un sistema de distribución consta de 3 aperturas y cierres automáticos consecutivos de los contactos del interruptor automático tras una falla permanente en el alimentador. Hasta que el reconectador se bloquea, esto es, el circuito abre. Y claro está, sería irrazonable esperar que las fábricas modernas se adapten ante tales variaciones cuando se presenta una falla en un alimentador vecino. No necesariamente la falla está en ese alimentador, es en un alimentador vecino, pero como está conectado al mismo sistema, al mismo transformador, pues el voltaje se cae. Y el DVR, miren, el mismo Ingorani, seguimos con ese artículo de la revista Spectrum, el Spectrum Magazine del IEEE, que nos dice que un DVR agrega el voltaje faltante. Entonces el DVR original es un equipo que se conecta en serie. Cuando se detecta el SAG, pues agrega el voltaje faltante. ¡Ajá! Y aquí fíjense, este es un restaurador dinámico de Westinghouse. Imagínense, de Westinghouse. Cuando Westinghouse todavía estaba en el mundo de los sistemas eléctricos de potencia. Y esto se presentó en julio del 99. Es una instalación que se hizo en un circuito
de una compañía eléctrica que se llama Duke Power. Y también aparece por ahí, noten ustedes, alguien del EPRI. El EPRI es precisamente donde estaba Ingorani. Ingorani durante muchos años fue alguien muy importante en el EPRI, Electric Power Research Institute de Palo Alto, California. Se instaló en agosto del 96 en un sistema de 12.47 kilovoltios allá en North Carolina. El voltaje máximo agregado, 53%. No, si la falla, entonces, da lugar a que el voltaje se vaya a 10%, bueno, el equipo solo podría poner 53% para un total de 63%. No puede más. Esa es una de las limitantes de la compensación serie. Más imágenes del mismo documento de aquel DVR de Westinghouse. Vean, aquí está el capacitor donde se almacena energía. De buen tamaño el inverter, 2 MVA. Y el inverter agrega el voltaje faltante a la red. Excelente. Los equipos que agregan voltaje faltante, esto es, que van conectados en serie, siguen siendo muy populares como este de Eaton. Esta figura, por otro lado, nos muestra la curva CENI-F47. Esta curva sugiere que los equipos que están acondicionados, que están bien acondicionados, debieran tolerar un poquito más de un ciclo de 60 Hz a 0 voltios, 20 milisegundos. Nos vamos a la otra esquina y entonces ahora es 200 milisegundos, 0.2 segundos, 50%. Un poco más de tiempo, ahora es medio segundo aquí. 500 milisegundos o medio segundo, 0.5 de segundo al 70%. Y así nos vamos hasta un segundo para el 80%. Y el 90%, ese lo tiene que soportar hasta el infinito y más allá, como Buzz Lightyear. Muy bien. ABB tiene una oferta, el PCS 100 AVC. Ellos al DVR ya no le llamaron DVR. Este es el DVR original. Eso es. Y es de conexión serie. Este de aquí. Es de conexión serie. Pero fíjense, que corrige voltajes trifásicos cuando caen al 70%, pero voltajes monofásicos solo pueden al 55%. Sí, solo pueden agregar entonces 45%. No pueden agregar más del 45%. Y cuando es trifásico, solo pueden agregar 30%. Entonces, tienen esa limitante. Por otro lado, ofrecen algo que nosotros llamamos DVR. Este es DVR y este también. Cada quien le llama como se le pega la gana. Ellos le llaman Sistema UPS Offline. Y noten ustedes, en este caso,
hay una figura muy importante aquí, hay un elemento muy importante que es, como ellos le llaman, no todo el mundo le llama igual, no crean que todo el mundo le llama igual, pero ellos le llaman Utility Disconnect. No está formado por diodos, como nos indican en el diagrama, sino está formado por SCRs, tiristores, y si ya no se les dispara, se puede forzar rápidamente el apagado de este switch. Cuando el voltaje cae, fíjense, en la instalación que les voy a mostrar a continuación, el voltaje apenas cae por debajito del 90%, tal y como dice aquí. El inversor que estaba poniendo voltaje ahí, él ponía el mismo voltaje que resultaba de la combinación del suministro, el switch y la carga. Y pone el mismo voltaje, misma frecuencia, misma fase, misma magnitud. Oye, entonces no hace nada. Exactamente. La mayor parte del tiempo el inverter no hace nada. Si quisiera tomar potencia para que el inversor actúe como rectificador, que lo hace, tiene la capacidad de tomar potencia retrasando un poquito el ángulo del voltaje en él. Un poquito el voltaje aquí se retrasa. Ese voltaje 2 le cambia tantito el ángulo hacia atrás y ahora toma potencia para cargar, en su caso, ultracondensadores o un banco de baterías. Y es así entonces que no importa si el disturbio es al 85% o es a cero, no se detiene a averiguar. Desconecta muy rápidamente, en menos de 3 milisegundos, muy rápidamente, y pone el voltaje pleno y alimenta a la carga protegida. Pues, ya les decía, está la opción de compensador serie, como los de Eaton, Cutler-Hammer, o está la situación de protección plena, como esta que ofrece Rockwell y Allen Bradley, que tiene sus orígenes en el Dynamic Sag Corrector, que surgió de una compañía, Soft Switching Technologies Corporation, que a su vez surge de investigadores de la Universidad de Wisconsin, en particular del WEMPEC, un consorcio de máquinas y electrónica de potencia de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin. Un grupo súper fuerte. De ahí era muy apreciado por nosotros, TEC de Monterrey, porque vino un semestre de intercambio. Se hizo muy amigo del doctor Rangel cuando era estudiante. Coincidió entonces, siendo estudiante, aquel profesor Bob Lawrence, Robert Lawrence. Bob Lawrence vino entonces al TEC, lo invitamos varias veces al TEC. Cuando yo ya era profesor, lo invitó el doctor Osvaldo Michelut y tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, pues se nos adelantó el profesor Bob Lawrence, se nos adelantó. Entonces de ese grupo sale Soft Switching Technologies y ellos, miren, aquí está otra vez el static switch.
Y hablemos ahora de los UPS. La mayoría de los UPS son de doble conversión. Esto es, hay alterna, se hace directa y se vuelve a hacer alterna. Entonces, ignorando pérdidas, la potencia entra aquí, aquí es la misma potencia y la potencia se entrega para acá. Listo. Ese es el sistema doble conversión. En el camino, el rectificador carga un banco de baterías. ¿Y qué pasa si hay un disturbio en la red? No pasa nada. Aquí sigue estando presente el voltaje de corriente directa. Y el inversor sigue haciendo lo que ya estaba haciendo, que es alimentar la carga. Veamos el sistema conversión simple. El sistema conversión simple. Hay potencia en alterna que se va tal cual a la carga. Listo. Alterna, alterna. Oye, no hace nada. Efectivamente. Normalmente, como profesor del tecnológico, no hace nada. Jubilado. Como profesor jubilado del tecnológico, no hace nada. Esto lo tomé del libro naranja del IEEE y de otro documento del IEEE, del IEEE, donde hablan de The Delta Conversion Principle. Ellos presentan entonces la doble conversión y la conversión sencilla, que es la que nos ocupa. Y luego ellos introducen un principio de conversión delta, que es una mezcla de paralelo y serie. Pero concentrémonos en la paralelo. Vean quién surge aquí. No le llaman Utility Disconnect, le llaman Static Switch. ¿Listo? Como les dije, no todo mundo le llama igual. Los sistemas UPS, esto es del libro naranja, de conversión simple, son los que durante el funcionamiento normal, la línea de entrada se utiliza para suministrar energía a la carga crítica mediante un transformador o con alguna impedancia en serie, como está ilustrado aquí. ¿Listo? Es este el sistema. Y ahora, estos, Rathmann y Werner, nos dicen en aquel artículo del IEEE que está citado aquí. En funcionamiento normal, el interruptor estático está cerrado y la alimentación se toma de la red. La potencia proviene de la red y se va hacia la carga, por lo que no se produce una doble conversión. Esto implica pérdidas muy bajas en comparación con el sistema doble conversión. Aunque no sea evidente, el inversor, mediante control PWM, sigue controlando la tensión de salida, pero no hace nada. ¿Qué hace él? Entrega voltaje, pero entrega el mismo voltaje que se requiere. ¿Cuándo comienza a trabajar? Cuando el voltaje cae. Cuando el voltaje cae al 90%, entonces ya no se manda disparo aquí, pero no se tiene que esperar hasta el cruce por cero de la corriente. Se apaga porque el inversor ahora le pone un
poquito más de voltaje para entregar la corriente a la carga, haciendo que la corriente que venía por aquí, que esa corriente de alterna, se haga cero bolita. Y en el momento en que se hace cero bolita y ya no hay disparo a los SSRs, se apaga el switch. Hecho la raya. Eso ocurre hecho la raya. Qué interesante. El concepto de un interruptor estático o desconectador de red, como le llaman algunos otros autores, no es para nada nuevo. Y hace unos días, revisando una carpeta mía vieja, un ring binder, de esos de 3 arillos, muy grandote, que está rotulado Power Quality, encuentro copias de un artículo de junio del 93. Déjenme regresar porque no vaya a ser. Ay, no, miren, este es de junio del 95. Este es del mismo junio, pero 2 años antes. ¿Dónde? Un amigo involucrado en superconductores, y otro muy involucrado en sacks y cómo proteger cargas críticas de los sacks, presentan que se puede almacenar energía en la forma de un medio de L, corriente de directa al cuadrado, en un magneto superconductor, en una bobina superconductora, para que no tenga pérdidas, o no, para que no tenga, porque por eso es superconductor, que no tenga pérdidas I cuadrada R. Para ellos esto tiene que estar bien heladito, entonces se requiere aquí un tremendo refrigerador. Oigan, 1993. Se almacena energía en un medio de L I cuadrada. 2025, 2026. Se almacena energía half, el mismo half, la misma mitad, pero ahora es CV square, capacitancia, voltaje, para enfatizar que es el voltaje de corriente directa elevado al cuadrado. ¡Ay, papi! Uno almacena en corriente, otro almacena en voltaje. Y por supuesto, se requiere un inversor y un transformador para acoplarse a este voltaje que está aquí. ¿Qué tal? ¿Quién te pegó? El mismo concepto. Junio de 1993. Y ya es una realidad en 10 instalaciones que mis colegas de los Reyes Cárdenas y el otro Cárdenas, Javier Cárdenas, han llevado a cabo a lo largo y a lo ancho del país, con un medio de CV al cuadrado. Regresemos un poquitito al convertidor fuente de voltaje. Miren, ahí el alma de esos ya no son SCRs, tampoco GTOs, son IGBTs. Y ese convertidor fuente de voltaje es componente fundamental de todos estos equipos, con distintos nombres.
el SVG, del cual creo que les platiqué en otro webinar, no fue aquí. No fue aquí, fue en otro webinar. SVG, el STATCOM, el Active Harmonic Filter, DVR, el AVC, el Unified Power Factor Controller, el Universal Active Power Line Conditioner, el inversor del BES. ¿Qué tal? El inverter del UPS. ¿Qué tal? ¿Quién te pegó? Vean cómo entonces ese convertidor fuente de voltaje aparece en todos estos equipos. Los eventos estos de SAC, ¿cuál es la magnitud remanente, el voltaje remanente y la duración? ¿Y cuántos se presentan, qué sé yo, en un año? Y noten ustedes que esta no es la curva semi F47. Esta es otra curvita, fíjense. Esta curvita es la ITIC. A mí me gusta más la semi F47. Solo contempla sax. Pero las dos funcionan, ¿verdad? Y si me apuran, aquí son idénticas. En la zona de 20 milisegundos. Todo lo demás puede ser que no coincida, pero aquí coinciden con 20 milisegundos. 0 voltios. Toda carga debiera aguantar 0 voltios, 20 milisegundos. Sabemos que no es así, pero esa es la idea. Y entonces, no, hombre, miren, el voltaje aquí anda bien a gusto por ahí, coqueteando con 480, pero, uff, cómo se presentan sacs a lo largo del tiempo. En cierto sitio, mis colegas, que ya los indiqué, y otros, no nada más ellos, ahí estuvieron involucrados muchos compañeros míos de ahorro y calidad de energía eléctrica en la instalación de esos dos DVRs. Yo recuerdo haber comentado de esta solución, oigan, hace 6 años. Y vean cómo estos proyectos, estas propuestas, tardan en hacer clic. Tardan en hacer clic. Entonces yo platiqué sobre esto hace 6 años con quien finalmente a nivel corporativo impulsó la decisión. 6 años, colegas, pero finalmente se hizo realidad. Oigan, ya hay otros a los que les he dicho y me siguen tirando alurias, ¿eh? Ay, que tienen los mismos problemas, pero me siguen tirando alurias. Me siguen tirando a loco. Que, bueno, ya debe yo estar muy acostumbrado. Me tiran a loco mi familia, mis amigos, mis socios, todo el mundo. Y tenemos así, que se instalaron 2 DVRs. Se hizo el monitoreo continuo de calidad de energía. Quiero hacer énfasis aquí. Y ese énfasis está aquí. Ahorita regreso. Monitoreo y evidencia. Analizador de calidad de energía a la salida de cada DVR. Registro de eventos tal y como se presentan en la red. Comparación directa antes y después del DVR. Fue así, colegas, que esto está redundante, no pasa nada, ya lo quité, ya lo había yo quitado, pero me tiraron alurias. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque es un solo medidor. Aquí está. El medidor está aquí. Y como son 2,
DVRs, pues dos analizadores Elspec galletudos a la salida. Oye, no, hombre, ponle un multímetro. No, colegas, no, no. Oye, un multímetro es muy bueno. Bueno, es mejor que nada, ciertamente. Un multímetro es muy bueno, es mejor que nada. Pero para una aplicación como estas, es casi lo mismo que nada. Entonces le pusimos medidores, analizadores de calidad, de alto desempeño, de alta gama, que no se andan con enredos, guardan formas de onda siempre, siempre. Y el muestreo mínimo es en cada ciclo 128 muestras. Entonces es un sesentavo partido por un 128avo. Ese es el registro mínimo. A veces lo ponen con 512 muestras, típicamente. 500, en lugar de 128. Entonces, 1 partido 512 y a su vez partido 60. Bueno, ahí está el muestreo que tenemos. Y ese es el registro que tenemos. Siempre. ¿Por qué logramos o por qué logra el equipo hacerlo así? Porque el software reescribe, hace un zip, un ZIP, compacta la información y la guarda compactadita en el disco duro o en la memoria del medidor. Y ya somos capaces entonces de ir y sopearlo y mostrar las formas de onda y todo lo que de ahí se deriva. Evidencia. Antes y después. Fundamental, colegas. Fundamental. No podemos andar poniendo un equipo de estos y quedarnos a ciegas y contar con un voltímetro. No, 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 no. ¿Verdad? No. Y es así, miren, que les muestro, por ejemplo, un evento del 10 de abril de este año, tal y como fue visto por el DVR2 y el transformador. Aquí puse las escalas en porcentaje y vean cómo a la salida del transformador, debido a que en CFE se presentó un tremendo cortocircuito, pues el voltaje se hizo pequeñito. Y la fase roja, miren ustedes por dónde quedó la amplitud de la fase roja, que fue la que más se cayó. De alguna manera, la falla se liberó, pero se presentó unos ciclos después otra fallota aún más profunda. El DVR, noten ustedes que el DVR primero sigue al voltaje de fuente. Ah, ¿te quieres bajar? Ok. Pero se baja tan solo el tiempo que le lleva a pagar a los tiristores. Porque el voltaje ya lo estaba poniendo ahí, pero haciendo nada. Entonces, pone voltaje, tiqui, 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 pero no hace nada. Se cae el voltaje, lo sigue. Al menos mientras apaga los tiristores. Noten ustedes cómo, inclusive, el DVR pone un voltaje ligeramente mayor. ¿Listo? Y la carga como si nada. Ve aquí un pequeño aumento de corriente, pero lo que había sigue, sigue y sigue. Sigue y sigue y sigue. Como el conejito aquel, ya no me acuerdo.
el conejito de las baterías. Sigue y sigue y sigue. La carga continúa. Y de eso se trata, colegas. De eso se trata. Oye, y podemos corregir las fallas en la red de CFE. Ya con eso les dije todo. No solo no las podemos corregir, sino que va a haber cada vez más. Cada vez más. Yo siempre les comento, cuando vean un poste de CFE distribución que está derechito, mándenme una foto y le hacemos un altar. Yo no dije de transmisión, dije de distribución. Hombre, esos postecitos están, sobre todo si tiene un transformador arriba, para un lado o para el otro, pero no saben guardar la vertical. Así está el mantenimiento. Nulo. Continuamos. Los SACs inevitables. Pero el DVR protege justo donde el negocio lo requiere. La solución está respaldada por datos medibles. Y este caso exitoso pues se puede replicar en otras plantas. Permítanme ahora, colegas, mostrarles el sistema este. Entonces yo le voy a poner aquí que es desde el día 2 de enero de este año hasta mañana 29 de mayo del 26. Y le damos botón de aplicatepela. Y bueno, mi compu es lenta, siempre comento eso, a ver si Jorge de los Reyes se compadece y me compra una compu como las de Kiven. Pero no, doctor Llamas, que se quede con su Guerrero que él compró en 2019. No me oye Jorge de los Reyes, nunca oye, siempre se sordea. Ahí lo tienen ya, colegas. Entonces, vean las formitas de onda. Y esto es muy revelador. Muy revelador. ¿Qué tan revelador? Oigan, pues tan revelador como que hoy mismo se les presentó un SAG. Hoy mismo. Vamos a hacer un acercamiento aquí. No porque ese SAG haya sido espectacular, sino tan solo porque fue hoy. Fíjense, fue hoy. Ya no sé si fue hoy o fue ayer. Ese SAG. Pues todo indica que fue hoy. Miren, aquí, un pequeño SAG. No fue muy profundo, pero el DVR no se anda con averiguaciones. Él dice, ¡ajusílenlos! Luego averiguamos. ¡Ajusílenlos! Luego averiguamos. Entonces, noten ustedes cómo toma el control. Nos damos cuenta evidentemente que tomó el control porque levanta el voltaje un poquito por arriba de el 100%. Quizás de esa manera apagan más rápido los tiristores. Ahí está. Y vean cómo es que aquí hay un pequeño hueco. Un pequeño hueco, vean. Se cayó tantito el voltaje. No demasiado. No fue demasiado. Se cayó al 75%. 76%. ¿Verdad? No se cayó demasiado. Pero vean con qué rapidez. Dice, épale, épale. Y por otro lado, colegas,
la carga. Aquí tenemos que antes del evento la carga andaba coqueteando con 540 kVA, 504, aquí cayó tantito a 470 y en eso ¡uy! Viene el SAG. Viene el SAG, pero como veo un poquito de voltaje, pues ahí en lo que se reacomodan las cosas. Listos. Continúan los 540 kVA. Oye, aquí está lo que vio el transformador. No fue muy profundo, aunque sí duró un buen, fíjense, 200 milisegundos. Pero, ¿cuánto se vio en el DVR? Nada. No hay evento en el DVR. Volvamos a 2 de enero de este año. Dejémoslo hasta mañana, 29 de mayo. Y vean cómo un multímetro no sirve. Un multímetro no sirve. Oye, Doc, pero tú lo que quieres es vender Elspex. Claro, pero los vendemos y son muy útiles. Y son muy útiles. Y es así, miren ustedes, la cantidad de eventos, que se han registrado en estos casi 5 meses que hubieran parado la producción y que no han afectado para nada. Ajaja. Y con esto entonces, ahora la pantalla que les comparto, ahí sale un loquito con lentes amarillos y abrimos la sesión para las preguntas que ustedes pudieran tener. Doc, entiendo que esta es una alternativa de solución para la mitigación del impacto de los hacks en máquinas críticas que se quieren proteger. Sí, ¿Cuál sí, es eso es. la característica de un switch estático? Y aquí creo que me estoy desviando un poquito del tema, Doc, porque Ujú, ahorita los sistemas BESS muchas ujú, veces los comercializan también como una solución para problemas de power quality. Pero esto creo que tiene que ver ujú. con las características del switch estático. Entonces, ¿cuáles son esas características de un switch estático que hacen que la carga de plano no vea una variación del voltaje que le pueda afectar, Doc? Sí, miren, no es la única manera de atender esta problemática, ¿de acuerdo? No es la única manera, pero aquí está miren. Para comenzar, ya los SSRs que se utilizan no requieren que haya una inductancia de por medio. Vean, ¿dónde está la inductancia? Ya no hay inductancia de por medio. Ujú. Y esa es la propuesta desde el 1993, colegas. Desde 1993. ¿Y para qué queremos este interruptor estático? Juega un papel muy importante. Recuerden ustedes, aunque no es evidente, nos dicen, él sigue poniendo el voltaje. No aporta corriente, no hace amperios. Oye, ¿y en operación normal cuánta potencia aporta? Nada. ¿Cuánta P aporta?
¿Cuánta Q aporta? Ambas son aproximadamente 0. Oye, entonces no hace nada. No hace nada, pero pone el voltaje. De manera tal que cuando este voltaje se quiere ir tantito hacia abajo, este no tiene alternativa. Lo sigue, pero un ratito. Ahora ya los voltajes ya no son iguales. El voltaje 2 se hace, ya no mandes disparo. Lo primero que dice al cruzar el umbral del 90%, lo que dice la electrónica, ya no mandes disparo. Ya no mandes disparo a los SCRs y se apagan inmediatamente. No. Pero a este le dices, ahora, como este cayó, cruzó el umbral del buen comportamiento, entonces, este dice, ahora yo voy a poner voltaje y voy a poner las dos cosas, potencia y reactiva, aquí. Y voy a apagar rápidamente el interruptor estático. ¿Y qué es rápidamente para ti? No más de 3 milisegundos. Hay quienes dicen 2 milisegundos. So be it. No pasa nada. ¿Y cómo lo haces? El inverter que ya estaba poniendo voltaje, apenas ve que aquel cruza por punto 9. En cuanto puede, pone tantito más de voltaje. ¿Para qué? La corriente ahora que pide la carga, la I que pide la carga, completita, ¿quién se la va a dar? Él. La I proviene de aquí. Y entonces, ¿cuánta corriente va a salir por allí? En ese 0. instante, Serapio Rendón. Esta es E-load, esta es E-inverter, esta es E-grid. ¡Ay, padre! Ya te diste cuenta. Y en el momento en que se hace 0, ahora sí, a la red le dices, hasta la vista, baby. Y si tú quieres regresar, pues too late. Si regresas de punto 9, pues too late, yo ya te solté. Y si quieres bajar, haz lo que quieras, le dice. Pásate al valor que se te pegue tu regala gana. Vete a 0 si quieres. Y la energía se toma de supercondensadores. Y eso nos da al menos 3 segundos. Se puede pedir un equipo para que dé más tiempo. Listo, cuates. Ahí está. Ese más tiempo depende del tamaño del supercapacitor, me imagino, ¿verdad? Que es la Exactamente, energía cuatacho. almacenada en campo eléctrico. Y si entonces a lo mejor tú puedes decir, oye, no le pongas esa capacitancia, ponle el doble. ¿Y Ok, qué pasa ok. si le pones el doble de capacitancia? ¿Qué cuesta? No hay lonche gratis. Como dijera el profesor Jomans, no hay lonche gratis, pela. Y se enteraba todo aulas 4 de que no hay lonche gratis. Le pones el doble de capacitancia, pues vas a tener el doble de energía. Y para la misma potencia, esto implica el doble de tiempo. ¡Oh, ¡ay, papi! ¿Quién te pegó? Muy bien. Oye, ¿y si el voltaje se va a 0 y se agotan los supercapacitores? No, pues, Pues fin de la historia. sí, pues, listo. Fin de la historia. Sí, fin de la historia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mira, en este caso, 5 meses que decían, es que vivimos con interrupciones y se interrumpe. 5 meses, 0 interrupciones.
¿Cuántos sacks? Sí. Many, many of them, como diría un cuate de India. Many, many of them. There are many, many, many of them. ¿Qué tal, cuatachos? ¿Alguna otra pregunta, colegas? No dejen que Jorge acapare, porque con eso de que es el organizador, siempre acapara las preguntas. Oigan, ya nadie pregunta y ahora te voy a suplicar a ti que preguntes, cuate. Bueno, lo que estoy viendo ahí en la pantalla es que ahí veo alrededor de más de 20 sacks. Más de 20 sacks. Eso es lo que estoy A viendo en ver, ahí esos te va. 5 meses. Échale, cuate, sí. Ok, Many, many of them. Ok. más de 20 sacks y a la salida del DBR veo una caída a cero. Ok, No pero fue no. culpa del VR, fíjate. Ok, Fue culpa de la carga. Mira, resulta que la carga, por alguna razón, es mal portada. Y hacen una especie de cortocircuito aguas abajo, man, entre fases. Y aunque el DBR lo tolera, pues en febrero, mes de la patria, estos camaradas, el equipo, se dedicó a hacer cortos entre fases. Y no duran mucho. Y el DBR aguantó y aguantó y aguantó hasta que en una de esas ya no aguantó. Y soltó la carga. Sí, pero es porque, fíjate, la corriente que anda coqueteando con hasta 750, puede picotear a 1500. Oye, pues de repente pide picotazos de 4000 amperios, 3500, que no duran mucho. Ah, bueno, si eso ocurre de vez en cuando, ya nos dimos cuenta que el DVR puede, pero en una de esas ya no pudo. Entonces les dijimos, no, hombre, esto, corrígelo. Ya dijeron, ah, pues tienes razón. Porque este del 25 de febrero hizo tonterías el equipo, fíjense. Hizo tonterías el equipo, pero fue consecuencia de que el día 23, el día 24, el día 24, el día 24, el día 24, el día 25, el día 25, el día 25, y ¡pum! Sí, ya le colmaron la paciencia, le calentaron la espiroqueta de la chafaldrana. La verdad, yo no sé bien qué pasó. Y dijo, no, pues así yo no me llevo. Con cortocircuitos tan seguidos, está bien que los SCRs puedan, pero en una de esas dijo, ya me alcance. Y falló. Eso es. Eso es. Entonces, ese caso, Guatacho, es el que se ve aquí. El DVR mandó 0 voltios. Pues sí, cuate. Ahí está. Y sin que hubiera SAG, ¿qué había? Un cortocircuito entre líneas del otro lado. Muy bien. Qué gusto, colegas. Que estén todos muy bien. muchas gracias, Doc. Vi que en el chat puso Una- los correos para los contactos en caso de alguna oportunidad comercial. Espero que esto Sí, represente oportunidades para todos, ¿verdad? De negocio. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión y los invito a estar pendientes de próximas sesiones y actividades en LinkedIn y en nuestra página 100.org.mx. muchas gracias, mi Muchas George. gracias a todos. Estén todos muy Muchas bien. gracias. Cuídense mucho.